yo cuando leía el segundo texto, no lo grupal, no sabía quién hablaba. Ahora me entero que era usted, porque yo miraba y había varios autores y eh, ese texto me hizo entender, digamos que hilar una relación, porque cuando cursé historia, estudié a José María Bosch y Mm, ahora entiendo que era Rivière el que habló con vos para que formara esa liga claro, de los higienistas. sí. ¿Puede ser o...? Estaban cerca. Yo, mira, la verdad es que no tengo el Yo no, detalle no de. sabía que eran enfermeros, yo pensé que eran personales auxiliares del médico. No sé si estamos hablando de la misma experiencia igual. Yo hablo que en el ámbito de los hospitales psiquiátricos, eh, Sí, Bosch creó una liga de auxiliares del médico, bueno, ni siquiera al psicólogo le decían psicólogos, sino eran sí, auxiliares del médico, para asistir a los pacientes en otros aspectos, no solo la medicina, que me parece que está relacionado con esto de hacer grupos. sí. Pero bueno, no, yo no sabía que Sí, era estaba Rivière pensando. el que habló con vos para que trate de trabajar esto. Estoy revisando a ver los años y a ver si se trata exactamente de la misma, porque me parece que Bosch, claro, Bosch es un poquito antes, pero sí sé que hay una, una relación. Eh, sí, porque lo de la higiene es un poquito antes igual, ¿no? O sea, comparten una parte, pero igual ahora que lo planteas lo voy a revisar, porque lo que vos planteás hay un libro que se llama, eh, a ver, ahí te lo digo, me quiero chamullar, de Weiner y Carpintero. Se llama algo así como Historia de la Salud Mental en la Argentina, y hay como 2 tomos gigantes que se los recomiendo mucho si les interesa como reponer este, algo de la historia. A ver que lo busque. Eso es lo maravilloso de estar en tu casa dando una clase, ¿no? Que puedes mirar los machetes. A ver. Bueno, no quiero perder tiempo. Pero bueno, Enrique Carpintero y Alejandro Weiner o sea, escriben 2 tomos gigantes sobre la historia de la salud mental en la Argentina, y me parece que ahí está como más detallada como los pormenores de la historia. Pues esos 2 tomos, el primer tomo es de antes de la dictadura y el segundo es de después de la dictadura. Y yo tengo más trabajado más el del segundo, digamos, el después de la dictadura, pero ahí debe estar como más el detalle, digamos, de los cruces entre Enrique Pillón Rivière y, y Bosch, porque a mí mi idea es que Bosch es un poquito anterior, pero probablemente hayan compartido, sí, eh, como experiencias, pero no quiero hacer como afirmaciones categóricas sin chequear, sin chequear esa información. Pero sí, digamos, está bueno pensar que sí, que hay algo realmente de, a ver, de la necesidad de reponer la historia de la salud mental, la historia de la psicología y del psicoanálisis en nuestro país para entender cuáles son las derivas actuales de eso, ¿no? Y por qué se sostienen también las críticas actuales. Incluso más aún, hay un texto de Marcelo Persia que se llama Introducción al movimiento grupalista en la Argentina y algunos de sus problemas actuales, que es un texto del 88 que está en el libro 7 de lo grupal. Y ahí Marcelo plantea como justamente algo que yo recupero también en el texto, que es lo problemático que fue en la postdictadura, en los 80,
la vuelta a la profesionalización de las disciplinas, ¿no? Digo, si en los 60s y en los 70s, hasta la dictadura, hubo como una crítica al profesionalismo y una necesidad de inventar maneras de estar en la clínica, digamos, que tal vez no habían sido nunca demasiado experimentadas y que también fueron muy interesantes, ¿no? En los 80 se da como todo un proceso de eso, de especialización y profesionalización y de despolitización, que es muy llamativo, ¿no? Y a la vez no, porque, digamos, eh, eh, está la pregunta de, bueno, ¿qué pueden los cuerpos de la postdictadura? Digamos, ¿qué pueden los cuerpos este, con esos años también y qué pueden las instituciones y qué pueden las prácticas una vez que se arremete contra ellas, digamos, tan violentamente, una vez que hay como todo digamos, un Estado dispuesto a desarmar esas prácticas, o sea, desarmar esos trabajos en situación de grupo y, bueno, incluso eso, a desaparecer a quienes participaban de esas prácticas o, bueno, forzar al exilio también a muchos y a muchas eh, de, de ellas y de ellos. Sí. ¿Ibas a decir algo más y te interrumpí? Perdón. ¿Alguien quiere comentar algo antes de que diga algo? Vale. Una cosa más que me gustaría como situar. En la presentación de Marcelo, sobre todo en la primera y la segunda un poco también, como él hablaba de eh, los cruces, ¿no? Entre las experiencias estéticas y las situaciones de grupo, ¿no? Eh, que me parece como también una de las cuestiones como que si bien no vamos a trabajar en profundidad hoy, me gustaría como tal vez al menos enunciar. Eh, Marcelo habló puntualmente del proyecto Filoctetes, no sé si lo pudieron escuchar, pero el proyecto Filoctetes es una experiencia de Emilio García Huevi, eh, un artista argentino, que lo que hizo fue en diferentes ciudades como eh, armar unos muñecos de plástico como, bueno, que simulaban ser personas y eh, las ubicaba en algunos puntos de la ciudad, ¿no? Que, digamos, pretendían ser como cuerpos abandonados, cuerpos, digamos, expulsados de la vida social, ¿no? Y lo que hacía era registrar cuáles eran las reacciones que los transeúntes, las transeúntes y vecinas y vecinos tenían eh, al momento de encontrarse con ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo como, digamos, que suele formar parte del paisaje usual, sobre todo de la ciudad y de las ciudades, ¿no? Que son esos cuerpos, eso, como plantea un poco Marcelo, sucios, malolientes, desarreglados, harapientos, eh, y un poco lo que me parece que tal vez es más es interesante digamos, la razón por la cual me parece que esta experiencia podría, podría ayudar a pensar como la importancia de las experiencias estéticas para las situaciones de grupo es justamente porque hay algo que interesa al momento de pensar los modos de estar en común, el momento de pensar eh, nada, una situación de grupo que es cómo hacer para propiciar algún tipo de temblor, ¿no? Que ponga a la vista algo que de otra manera parece no poder escucharse o no poder,
digamos, percibirse o que aparenta o parece estar como absolutamente, digamos, naturalizado, ¿no? ¿Cómo hacer para hacer notar eso que de otra manera parece no... ¿Cómo hacer para generar algún tipo de conmoción, ¿no? Eh, y un poco este tipo de experiencias estéticas, ¿no? Se podrían llamar instalaciones, interversiones, Marcelo también la llama, en esa presentación la llamó como interversiones. Un poco lo que buscan es eso, ¿no? Como eh, generar un espacio tal vez de demora en el cual pueda aparecer algún tipo de pregunta acerca del orden de cosas, ¿no? Acerca del modo en que se está organizando la vida social, acerca incluso del modo en que se está viviendo. eh, y se trata, digamos, lo interesante de las experiencias estéticas, ¿no? Es decir, una idea que se pone a funcionar, una idea que se pone como a andar en un espacio. Primero es que no sucede como la técnica que se busca, bueno, se aplica una técnica y se busca como llegar a un resultado determinado, sino que este tipo de experiencias no pueden prever qué es lo que va a pasar y no pretenden tampoco controlar eh, aquello que pasa, ¿no? Digamos, se pone a funcionar una acción, ¿no? Una idea, y de ahí en más, lo que pueda pasar con eso, ya, digamos, no se puede controlar, no se puede dominar, no se puede, digamos, hacer, digamos, dirigir demasiado eso, ¿no? Tal vez eso es una de las cosas más interesantes de este tipo de imágenes que traía Marcelo y que también eh, me parece que la traía porque la, la hacía resonar con otra serie de experiencias estéticas de las que él participó en el Hospital Cabred, que es donde trabajó durante muchísimos años, ¿no? Ya digo, no vamos esta clase como a profundizar tanto en estas experiencias estéticas, pero sí me parece que está bueno decir que eh, ahí donde existe una crítica a el encierro del consultorio, a la técnica como esa serie de procedimientos que busca controlar, predecir y anticipar, ¿no? Ante eso, lo que se propone como, no sé si alternativa, pero como lo que se propone como experiencias, eh, como, eh, sí, vamos a decir alternativas, tiene más que ver con eso, ¿no? Con esa lengua de las estéticas que realmente pueden o muchas veces logran alojar, conmover y decir eh, de otra manera, tal vez no tan cruel, no tan violenta, y sin querer eso, sin querer como violentar con una interpretación, sin querer dirigir la acción y sin querer como, este, sobre todo como controlar lo que va a pasar, ¿no? Eh, las experiencias que se dan después de la ruptura con la APA, un poco se ven obligadas a ir más allá de la técnica también, ¿no? Como porque son experiencias que, eh, primero porque apuestan al trabajo con otros, ¿no? Y con otras en esos espacios en los que realmente no sé si es tan posible, no sé, anticipar qué va a pasar en un lugar donde hay 100 personas y se está dando una experiencia no sé, de sociodrama, ¿no? O de psicodrama, eh, y, y un poco de tal vez de esas intenciones es que interesaría por ahí aprender, ¿no? De esa tal vez disposición a estar en los espacios públicos, como sabiendo que constantemente vamos a tener que estar como inventando estrategias y pensando ideas que quizás sirven incluso una vez, ¿no? Porque tal vez ya la segunda algo de eso no funciona. Y lo que tiene la técnica es que justamente hay como una obstinación en hacer que funcione, porque ya está escrita
digamos, ya está escrito cómo hay que hacer, ¿no? Y ya está, digamos, sí, eh, se espera que pase eso. Entonces ya se va como, digamos, buscando que eso pase. Entonces, tal vez ahí está como lo, lo problemático. Bueno, siento que me enredé un poco. No sé si alguien tiene una pregunta, algún comentario. ¿Algo se entendió? Yo les prometo igual que esto, la clase que viene, tal vez baja un poco mejor. Como digo, tal vez se acomodan un poco más las ideas, porque mi sensación de hoy es que fue una clase un poco dispersa, este, que a veces sucede porque es como esto, ¿no? La, eh, la agitación y las ganas de contar como una historia que es muy larga, que tiene muchas dimensiones, eh, y que también, bueno, o sea, habla de nuestro presente y también de- del pasado, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo, alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, no me maten. Me quedó una duda, a ver si es que entendí bien. ¿Una El- sola? Cuando Persia sitúa las dos corrientes Mm, del grupalismo, la mm. tendencia de aplicación es después la tendencia de ruptura o desvío. Sí, La de aplicación sería la que no rompió con APA, o entendí cualquier cosa. sí, que la tendencia de aplicación, eh, digo, se podría pensar que incluso algunos y algunas que aún rompiendo con la APA, tal vez seguían inscribiéndose algunos y algunas en esa línea, ¿no? Que lo que buscaba era como, digamos, si bien Marcelo a lo que se refiere en ese texto puntualmente es a las prácticas que se daban en la institución psicoanalítica antes de la ruptura, ¿no? Pero eh, quienes tenían esa como posición más de la aplicada, un poco lo que buscaban era que no se enoje la institución, ¿no? Digamos, seguir aplicando justamente las técnicas psicoanalíticas al pie de la letra y simplemente trasladar la técnica psicoanalítica individual, esas mismas ideas, a la terapia de grupo, ¿no? Sin ningún tipo de riesgo y sin ningún tipo de crítica a esas mismas técnicas o a los alcances, digamos, que pueden tener esas ideas, ¿no? Así, digamos, pasaba mucho de, por ejemplo, eh, que se estaba en una situación de grupo pensando que el grupo, como un todo, eso tiene un inconsciente, entonces hay que analizar el inconsciente del grupo, ¿no? Como si fuera eh, trasladar las técnicas del psicoanálisis al grupo, ¿no? Esa es la tendencia, digamos, aplicada, ¿no? En el sentido de que no se desvía, sino que aplica las técnicas tal cual están. Marcelo habla de, repito, Marcelo habla de algo previo a la ruptura, pero yo agrego que también pasaba después de la ruptura, que había como algunas inercias de las prácticas, y no es que fue un antes y un después de los que aplicaban la técnica y los que eran totalmente rupturistas. Si uno se pone a leer alguna, digamos, sobre todo los libros que se escriben sobre esas prácticas, algunas son un embole, son medio que lo mismo, pero en grupo, y no siempre eran interesantes. De hecho, muchas de esas acciones, a mí la verdad que las lees ahora y decís, ah, qué poco interesante, ¿no? Digo, por eso no, tampoco conviene hacer como una cosa entre los buenos y los malos, porque no es que se trata, digo, me parece que lo más interesante del desvío, de la ruptura, es pensar todas esas acciones que realmente prescindieron como de esas técnicas y que se animaron como más eso, a la invención,
¿no? Bueno, ¿qué hacemos, no sé, en este barrio con esta situación? Como con qué otras lenguas contamos, ¿no? Como con qué otras ideas, más allá de las técnicas del psicoanálisis. ¿Tiene sentido seguir buscando el inconsciente del grupo? No sé, analizando el sueño del grupo, qué sé yo, no sé, como si fuera posible, algo así, ¿no? Pero eso, no sé si contesté bien la pregunta. Yo lo nombro en el texto, eso de las dos tendencias, pero igual te recomiendo que si te interesa como indagar más en eso, está el texto de Marcelo, de Introducción al Pensamiento Grupalista, que ahí, digamos, él lo trabaja también un poco más. Eso de la tendencia de desvío o la de aplicación. Otra cosa que me parecía que estaba bien, ¿no? Decir, tal vez hay dos frases que pueden como ordenar, creo, las lecturas tanto de la clase pasada como de estas, como dos aforismos, podría decirse. Uno es, lo común no es la comunidad, ¿no? Es decir, aparece la idea de lo común para poner en cuestión a la idea de comunidad, y el otro aforismo, la otra idea sería, lo grupal no son los grupos, ¿no? Aquello que se nombra como lo grupal, como movimiento de lo grupal, discute con los grupos y con las lógicas de los grupos, con las técnicas de los grupos, con ese deseo de unanimidad de los grupos, con las violencias de los grupos, con todas las manipulaciones que también se dan en espacios en situación de grupo, eh, ¿no? Como un poco la idea de lo grupal y la idea de lo común es como la pista o las pistas que tenemos como al momento de pensar, bueno, la propuesta, ¿no? O una propuesta, ¿no? Eh, Me parece que esa podría ser una pista que ordene las lecturas. Eh, Perdón, él siempre dice no la vida en común, sino un común vivir, digamos, ¿no? Va por ahí. sí, sí. Sí, que el común vivir discute con la idea de la comunidad, ¿no? Que es como si hubiera algo de la idea de la comunidad que también es, eh, bueno, que levanta fronteras, ¿no? Digo, cuando trabajamos Auschwitz y pensamos Auschwitz, también, digamos, va por ahí la crítica, la idea de una comunidad como cerrada, con ciertas lógicas, como eh, con, con lógicas esencialistas y demás, es un poco lo que hace posible otras violencias. Hay una frase que a mí me pareció muy interesante, también de estancias, eh, creo que está en Auschwitz, que dice, Marcelo escribe, cada vez que alguien pronuncia yo, un genocidio se vuelve verosímil, ¿no? Es como enigmática, es una frase como enigmática, pero un poco va en ese sentido, ¿no? La idea de yo inaugura la idea de un otro. Entonces, ya hay algo ahí que es como la condición de posibilidad digamos, de la dominación, digamos, de las violencias. Eh, Nicolás Casullo, que era un intelectual también de las izquierdas, decía, el yo es de derecha. El yo es de derecha. Eh, que también es otro enunciado enigmático, pero al menos hace pensar, ¿no? Como al menos inquieta, genera algún tipo de inquietud esa idea. Y con esto quiero decir algo más, ¿no? Cuando se hace la crítica a la comunidad, a la idea de comunidad,
no se está con esto como desoyendo eh, eh, a ciertos modos de organización que se vuelven necesarios ante existencias que, para las cuales el mundo es súper hostil, ¿no? Y que se vuelve como realmente necesario organizarse eso, en comunidad, porque es la forma de organización posible en estos tiempos, ¿no? En la comunidad. Pero lo que se dice, o al menos la crítica a la idea de comunidad, también viene porque es necesario pensar también cuáles son los límites de esa idea, o qué es todo eso que también puede ser la comunidad, ¿no? La idea de comunidad, ¿no? Eh, con eso no se le va a decir a nadie, tu comunidad no existe. Es como si fuera, como imagínense, como, o está mal que hables de comunidad. Bueno, eh, no, pero sí hay algo de la idea de la comunidad, ¿no? Que fue condición de posibilidad también de Auschwitz, ¿no? Y sucede muchas veces con los grupos algo de esto, ¿no? El grupo, esa como, eh, como necesidad de formar parte de, genera la exclusión de lo que no forma parte de, ¿no? ¿Estás afuera o estás adentro? ¿Cómo es? ¿Sos de nosotros o no? Como todas esas violencias, ¿no? Por eso también eh, interesa más pensar esta idea del común vivir o de los modos de estar en común, que incluso también son ideas que, primero que airean el pensamiento, porque realmente sería como muy tedioso dedicarnos simplemente a pensar en los grupos como objetos de estudios y ya, y también porque realmente son como ideas que necesitamos, un poco me parece que si queremos que pase otra cosa en el mundo, ¿no? Si queremos como no seguir perpetuando hostilidades y crueldades. Bueno, ¿alguien quiere compartir algo, comentar algo? Ah, hay algo muy importante que decir. Hoy nos comunicaron, perdón por la anticipación, pero igual no espero que no es una mala noticia, que la semana que viene no van a estar las consignas del parcial, sino la otra semana. Con lo cual, eh, la entrega del parcial va a ser, o sea, les vamos a dar las consignas el 22, el miércoles 22. Yo, si las tengo antes, se las doy antes, la verdad es que mm, no tengo problema con eso, como para que tengan un par de días más al menos para entregarlas, y la entrega va a ser la otra semana. Así que eso. Sí, no, es que hubo un cambio. Exactamente eso sucedió. No, claro, llegaste para sin el preludio. Sí. No, no, eso decía que hubo un cambio que no, la consigna finalmente va a estar la otra semana, o sea, no esta que viene, sino la otra, y ahí tienen una semana, y decía que si la tengo antes, se las mando antes para, digamos, y en relación a lo que, para presentar un poco, eh, digamos, no va a haber nada que me parece que sorprenda. eh, eh, sí, me parece que está bueno que esto, que participen o que hagan ese entrenamiento del escribir,
en el foro, porque un poco es eso, ¿no? Va por ahí. O sea, no por obligación, sino porque es medio el entrenamiento también para, para esta escritura, pero no hay no va a haber nada, me parece, cruel ni inesperado en la consigna. ¿Alguien tiene alguna consulta, pregunta puntual sobre alguno de los textos? ¿Algo que quieran comentar? ¿Los de prácticos? Sí. Sí, igual como se trata de una, digamos, una producción que van a tener que hacer en sus casas, también ahí me parece que cada cual verá qué lectura selecciona para escribir eso, ¿no? No es que probablemente no usen todo para, para escribir eso, por eso un poco lo que siempre insistimos es en que las lecturas, obviamente, si pueden leer todo, genial, porque siguen tal vez más el hilo de las clases y de la materia en general, pero si tienen que hacer alguna selección, siempre es mejor que sea por lo que más les interese o les llame la atención de, de las lecturas. Hay algunos textos que sí son muy nodales, importantes, este, y tal vez pasa con otros que, no sé, agarran estancias en común y por ahí los asuntos que están para leer son, no sé, conductores, comunidades, lo común, grupales, y por ahí se enganchan leyendo amistades, amores o masas u otro, y también está bien, ¿no? O sea, un poco es también entrar en el estado de escritura, es estar medio como al acecho de pistas para escribir, como para, bueno, a ver cómo encaro esto. Van a ver que seguramente la consigna va, o va a buscar como suscitar más bien eso, ver cómo, eh, cómo cada cual organiza eso que quiere decir a partir del disparador de, de la consigna, ¿no? Eh, Así que eso. Yo por mí ya he dicho todo lo que siento que tenía para decir en la clase. Si alguien tiene alguna consulta, pregunta, desde ya, me quedo todo lo que quieran, no tengo ningún problema. Pero como al menos lo que tenía planeado para la clase de estos tres textos, me parece que está, pero como ustedes quieran, si tienen más preguntas, inquietudes, comentarios, seguimos conversando. A mí me